Bueno, nosotros cuando razonamos, no sé si en el texto aparece la fórmula de la inteligencia. ¿No aparece? Creo que no, si no me equivoco. Bueno, la inteligencia tiene tres factores. El primero se llama comprender, el segundo se llama criticar y el tercero se llama crear. Si nos detenemos en el primero, ustedes van a ver que nosotros lo que buscamos siempre es comprender las cosas. ¿Cómo es que nosotros comprendemos? A través de dos elementos. Primero, por todos los estímulos que vienen del objeto. Y ese objeto puede ser cualquier cosa, puede ser una situación, una persona, una institución. Esta necesidad de comprender deriva de una de las perversiones polimorfas infantiles, que es el voyerismo. El voyerismo, que es el origen de la curiosidad infantil, después se transforma cuando se sublima en un extremo la ciencia, pero en lo cotidiano nuestra necesidad de saber. Nosotros queremos enterarnos, o sea, volvernos enteros. ¿Por qué? Y porque estamos en falta, nos faltan cosas. Vivimos en ese intento por comprender. De manera que la comprensión tiene estos dos factores, ¿no? Los estímulos externos del objeto y nuestra pulsión de saber, que si vamos a Lacan podríamos homologar a la pulsión escópica, es decir, espiar, mirar. Un chiquito, por ejemplo, encuentra en su madre uno de los poderes maternos, se llama poder de significación. Quiere decir que un chiquito que no entiende nada, literalmente, pero que sin embargo está ávido de entender, el único personaje que puede significarle las cosas en la madre. Y ese poder de significación es un poder fálico de la madre. Acuérdense que la madre tiene dos falos, en este caso primero el primer no, porque el primer no tranquiliza en términos de que es el primer elemento de la ley. Y segundo, su capacidad de significación. Por eso Lacan dice, toda significación es fálica. Nosotros en lo que estamos estudiando, tanto aquí como en psicología social, buscamos un plus de significación. Es decir, ¿qué hay más allá de lo que se habla? ¿Qué más podemos extraer de un discurso? Para lo cual tenemos métodos, herramientas. Cuando nosotros, o por decir un niño, en función de la espiral dialéctica, tiene acceso a mayores niveles de simbolización, el chico va comprendiendo, pero le va a faltar un segundo punto que es el poder de crítica, o lo que Freud llamaba el juicio crítico. Nosotros en la vida cotidiana que llevamos tenemos una mirada acrítica, es decir, tomamos lo que hay, lo damos por cierto, a veces nos comemos grandes estereotipos, nos resistimos a la crítica. Estoy hablando de una crítica del objeto, ¿no? No estoy hablando de la crítica en sentido cotidiano de las conversaciones de las personas. Hay que haber pasado por un salto cualitativo en lo simbólico para poder hacer una crítica sobre un objeto. Por ejemplo, vamos a poner un caso actual y en tiempo real. Ustedes están transitando una enseñanza en el marco de una institución, con personas concretas, en principio con dos figuras que son Marga y yo. Entonces uno tiene mucho la tendencia de dejarse llevar por el discurso del amo, es decir, verdades absolutas. Tal vez en algún momento ustedes puedan hacer una crítica sobre nosotros, una crítica que apunte por ahí a una falla, o algo que ustedes sientan como una falla. Y el tercer punto es la capacidad de crear. O sea, una vez que yo comprendí el objeto dentro de lo que pude, porque no se olviden que nosotros tenemos comprensiones parciales muy limitadas, muy sesgadas de lo que es un objeto, y además nuestras críticas
también adolecen de lo mismo. Y podemos hacer una propuesta creativa en función de la crítica y en función de la comprensión. Si nosotros podemos transitar estos tres niveles, vamos a ser más sujetos que objetos. Sujetos siempre, porque siempre vamos a estar sujetados. Ya les dije, no somos libres, estamos sujetados a muchas cosas, ¿no? Al otro, al discurso, a la norma. Pero digamos que podemos ampliar nuestro grado de libertad a través de estas tres categorías. Bueno, cuando nosotros razonamos, lo hacemos en términos de lo que se llama la lógica formal. La lógica formal es el álgebra del discurso. Es decir, nosotros no podemos hablar de cualquier manera. Ahora, ¿quiénes formalizaron la lógica? Casi les diría que no hubo más nada que agregar después. Fueron tres tipos en Grecia: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sobre todo Sócrates. Ustedes saben que Sócrates no escribió nada. Pero Platón, que era su discípulo, escribió muchos libros, escribió como más de 20 libros, sobre Sócrates. Sócrates era un clásico saboteador, iba contra el poder, cuestionaba el poder. Casi le diría que fundó la filosofía, porque él debatía, él argumentaba, con argumentos podía despedazar cualquier otro argumento. Entonces, Platón escribió sobre Sócrates en el marco de una cierta ideología que retomó Lacan, que se llamó idealismo. ¿Qué es el idealismo? Es la concepción según la cual existe un universo de ideas perfectas de las cosas. Y lo que nosotros conocemos como la realidad concreta es una mera copia imperfecta de las ideas perfectas. Y después nosotros tenemos acceso relativo a las cosas concretas, que son imitaciones burdas de las ideas perfectas. Nosotros nos regimos, como digo, por la lógica formal. Y esta lógica formal tiene una limitación que se llama principio de no contradicción. Esto significa, para hacerla fácil, el principio de no contradicción dice A es igual a A y A es diferente de B. Pero resulta que después vino la dialéctica, la lógica dialéctica, que es la lógica inclusiva, la que dice, bueno, también A puede ser distinto de A y A puede ser igual a B. De hecho, las tres leyes de la dialéctica incluyen a los opuestos. O sea, parte de la base de que existen binarios en lucha. Lucha no quiere decir pelea en este caso, quiere decir conflicto. Conflicto es el motor de las cosas. Ciertas cosas, no todas, están en unidad y conflicto, o sea, haciendo proceso. Por ejemplo, ustedes y yo. Ustedes y yo somos dos polos de un par dialéctico. No nos olvidemos que dialéctica viene de diálogo. O sea, es algo dinámico en donde ustedes aprenden y enseñan, y yo enseño y aprendo. De manera que en este gerundio de ir intercambiando, nosotros pegamos saltos cualitativos. O sea, primero ley dialéctica, unidad y lucha de contrarios. Ustedes y yo, dos polos en conflicto, pero un conflicto productivo. Segunda ley, toda acumulación cuantitativa deriva en un salto cualitativo. O sea que todas las reuniones nosotros pasamos por el mismo lugar, martes a las 10, aula virtual, pero somos otros. Como dijo Heráclito, ¿no? Nunca te vas a bañar en el mismo río, porque el río es otro y vos sos otro. Entonces, hay saltos cualitativos, aunque sean imperceptibles. Y después la tercera ley, que subsume las dos anteriores. Tesis, antítesis, síntesis. Ustedes son la tesis, yo soy la antítesis, síntesis, aprendizaje. O sea, todo el tiempo estamos en esta espiral ascendente que no implica juicio de valor. Porque si yo no les estuviera enseñando psicoanálisis,
sino, por ejemplo, ¿cuál es la mejor manera de drogarse? Ustedes también harían saltos cualitativos, pero vamos a decir que para mal. La ascensión espiralada no implica juicio de valor. Un chico, por ejemplo, un adolescente, puede estar haciendo espirales espectaculares y termina matando en una moto. Todo esto tiene que estar enmarcado en esta singularidad que tiene la cultura, que se llama conciencia moral, el bien y el mal. A ver, tenemos en claro que es una ansia, Sí, yo sí. ¿sí? ¿Todos? Creo que sí, creo. Un hueco, un vacío, una falta. Un hueco que viene de hiato. Entonces, el hiato es una interrupción, que es una forma lingüística. Por ejemplo, hacemos un hiato cuando rompemos un diptongo. Se usa en poesía para que dé la métrica. Pero también existe un hueco, o si quieren, una pérdida, cada vez que nosotros usamos la nomenclatura del quebrado. Por ejemplo, significante, significado. Esa barra resistente supone una pérdida. ¿Por qué? Porque si bien todos escuchamos el mismo significante, y eso es certero, la duda está en el significado, que es diferente para cada uno de nosotros. De manera que hay que hacer un trabajo para subsanar o para superar la ansia que ahí se establece. De hecho, Lacan, haciendo como una especie de chiste, ¿no? Dice, bueno, la barra horizontal que separa significante de significado, imagínenla como un signo menos, pérdida. Si yo la atravieso con una flecha porque hago lectura de lo latente o del significado, se me forma un signo más. Y eso otra vez se llama ganancia de significación, ganancia subjetiva o ganancia fálica. Quiere decir que cada vez que nosotros abarcamos a mayores niveles de sentido y de significación, enriquecemos lo que llamamos mi verdad. ¿Qué es lo que le pasa al chiquito con la mamá? Cada vez que la mamá significa ganancia, cada vez que hay una incomprensión, pérdida. Los chicos, por ejemplo, por su escaso nivel simbólico, no entienden los chistes, no entienden las metáforas. A veces los adultos cometemos el error de hacerles chistes a los chicos y los volvemos locos, porque los chicos son literales. Bueno, a medida que van entendiendo, hay ganancia subjetiva, porque hay mayor significación. Todo esto se trata en realidad, en el fondo, de encontrar un plus de sentido, que nosotros comprendamos más, que las cosas que son opacas empiecen a transparentarse. Todos los objetos con los que nosotros lidiamos son opacos. El otro es opaco. Un grupo, una institución, es opaco. Nosotros tenemos herramientas para transparentar en alguna medida, nunca del todo. Rige, como dice Lacan, el no todo, todo junto, no todo. Y eso tiene que ver con la castración simbólica. O sea, cuando un chico, sobre todo saliendo de la fase fálica, se asume castrado en lo simbólico, es cuando un chico asume que no es infinito, que no es superpoderoso, que no lo puede todo, ese tipo de cosas. Por eso el binario de opuestos es narcisismo-castración. Y como la castración se tramita en el hogar, y cada uno a su manera, no todos salimos igualmente castrados. Y por lo tanto, no todos tenemos suficientemente herido el narcisismo. ¿Cómo se ve el narcisismo? Se ven los caprichos, se ve en la necesidad exagerada de protagonismo, se ve en ciertas fanfarronadas, en fin, se ve de mil maneras. Y sobre todo se ve en los excesos del poder. Por eso Miller dice, existe una paradoja de la autoridad, cuanto más se ejerce, menos se tiene. Cada vez que ustedes vean a alguien que se encabrona, grita y esto y lo otro y hace valer su poder,
es cada vez más débil. Usted tiene que leer eso. Sandra. Te pregunto, Mario, si esto justamente de lo que estás hablando ahora, por ejemplo, el exceso de narcisismo y lo que referís de cómo uno nota un exceso de narcisismo, es la contracara de la inseguridad a veces. Si tiene que ver esto también que decías, por ejemplo, la paradoja del poder, alguien que tiene mucho poder en una empresa, por ejemplo, pero que grita, y entonces ese, en el fondo es el débil, tiene que ver con esto también. Por eso decimos, dime de qué alardeas y te diré que te falta. Bueno, eso es un derivado antropológico del machismo, pero que no es solamente de los machos. Vivimos en una sociedad falocéntrica y por lo tanto morbígena. O sea que el falocentrismo genera enfermedad. Significa que el discurso del amo es una especie de retén del proceso, un freno. Cada vez que nosotros compramos el discurso del amo, es para estancarnos. Porque el estereotipo, aunque sea paradójico, sirve mucho. A nosotros nos sirve mucho la certeza del estereotipo. Es cómodo. Nos da paja ir por la ruptura del estereotipo. El estereotipo es un verdadero padre ortopédico, es algo que sostiene mal, es una muleta jodida, pero bueno, a veces recurrimos a ella. No se puede vivir sin estereotipos, lamentablemente. El tema es que tengamos la suficiente inteligencia para determinar con cuáles me quedo, con cuáles no. Por ejemplo, yo les digo, la vida del neurótico es una narrativa, es una novela. Yo ya sé que es una ficción, pero me sirve. Ahora, tengo la posibilidad de hacer una ficción mejor, pero siempre es una ficción. Es como cuando ustedes ven una película. Ustedes saben que hay un camarógrafo, pero tienen que negarlo porque si no, no disfrutan la película. Todo el tiempo estamos sabiendo que son actores, y que hay un director y que hay un detrás de cámara y eso, pero que no vaya a aparecer un detalle que rompa en la magia, como pasó en Game of Thrones. ¿Se acuerdan? En un capítulo apareció un vasito de un café instantáneo en el medio de, de una batalla medieval. Marga. De acuerdo a lo que vos decís, me hace acordar hace muchos años, yo no existía, aclaro, pero después lo vi en una película de Cleopatra con Elizabeth Taylor. Estaban filmando todo con una serie de no sé cuántos millones de extras, y cuando estaban llegando todos y estaba toda la escena, pasó un avión. Y lo tuvieron que dejar porque era más caro volver a hacer todo eso otra vez con la garantía de que por ahí pasaba otro avión. Es así, nosotros vivimos esta burbuja que es muy funcional, sin la cual moriríamos de espanto. Acuérdense que la burbuja es un velo operativo que nos separa de lo real. Inclusive nuestro sistema perceptivo es un filtro extraordinario. Yo no sé si alguna vez alguna de ustedes hizo un fondo de ojo. Sí. Bueno, cuando ustedes le ponen atropina en el ojo, se dilata la pupila. Y ustedes viven encandiladas. Bueno, ¿por qué no nos encandilamos todo el tiempo? Porque la pupila regula la entrada de luz. Pero lo que hay ahí afuera en términos de lo real es abrumador. Por eso tenemos tantos filtros fisiológicos, orgánicos, pero también psicológicos, como es la novela. La novela, el cuento en el cual vivimos, que le da sentido a nuestras vidas. Sin esa novela nosotros estaríamos perdidos. Sandra. En esa novela que todos tenemos, incluye, por ejemplo, los huecos que nos hacemos en nuestra memoria, en nuestro relato de ciertos hechos. Viste que hay olvidos,
por ejemplo, de momentos de la infancia, tiene que ver con eso, tiene que ver con filtros que me pongo en mi novela también. Sí, pero como nosotros resistimos a esos agujeros, los llenamos con fantasía. Por eso Freud dice todo recuerdo es encubridor y todo bache está lleno de fantasía, pues no nos bancamos el agujero nosotros. Inclusive por eso somos prejuiciosos. ¿Qué es el prejuicio? Es llenar algo que no sabemos con algo. Hay un libro que se llama Acerca del prejuicio, en donde hay una escena bastante interesante. Hay un chiquito, un negro en Nueva York, lustrabotas. Entonces viene un cura con la sotana y le pone el zapato para que se lo lustre. Y se ponen a conversar. Entonces el cura le dice, oye niño, ¿tú eres católico? Y el pibe dice, no, padre, ya bastante tengo con ser negro y pobre para encima de ser católico. ¿Sabes? La naturaleza del prejuicio. Roxy, Esto que mencionás en relación a la ansia y que le podemos dar encontrar muchas posibilidades, por ejemplo, en la relación entre significante y significado, o la falta, el concepto de falta, ese agujero existencial, no sé, esa cuestión que nunca se llena, puede ser, no sé muy bien cómo decirlo, pero puede ser que tratar de llenar eso puede llevar a una adicción, por ejemplo, a una sintomatología. Si ese tratar de llenar el agujero, digamos, puede ser alcoholismo, drogadicción, no sé, excesos de sí, cualquier índole, síntoma. sí. De hecho, hay momentos de angustia en que las personas, esto es un universal, ¿eh? Las personas tienen necesidad de meterse algo en el cuerpo. Comida, alcohol, droga, lo que sea. En un psiquiátrico que yo visité, los chicos no sabían qué meterse en el cuerpo, no tenían con qué. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una mezcla de ketchup y orina y se le inyectaban en las venas para llenar algo, para sentir algo, para salirse de la angustia. Bueno, todos tenemos angustia existencial, eso es universal. De ahí viene el existencialismo de Sartre, de la angustia existencial, el vacío. Ahora, el vacío tiene dos caras, ¿eh? Por un lado, produce angustia, y por otro lado, permite el deseo, el proyecto. Ahora, no todo el mundo está en aptitud de hacerlo. Por ejemplo, un paciente mío, un tipo, un obsesivo importante, ¿no? Muy apegado a la religión, a las normas, una especie de representante del deber ser, ¿no? Un super yo de la hostia, muy apegado a los mandamientos. Bueno, entró en relación con una mujer, y esta mujer tenía una condición que se llama celopatía. Celopatía es un exceso de celos realmente infundados, que no deja de ser un delirio. No crea que el delirio es solamente de los locos. Nosotros también deliramos cuando estamos certeros de algo que no hemos comprobado. Justamente porque tenemos necesidad de llenar los agujeros. Por ejemplo, ¿dónde está el otro? ¿Qué está haciendo ahora? Y páfate, llenamos. Y generalmente llenamos con algo que no nos conviene. Y sabemos que eso es insensato, pero lo hacemos igual. Entonces esta mujer era tan celosa que cada 2 por 3 lo dejaba en banda. Decía, bueno, basta, no quiero verte más. Por pavadas, por mirar a otra mina. Yo estaba seguro que este hombre, justamente por sus creencias religiosas, más que nada, nunca llegaría a ciertos extremos que están prohibidos en los mandamientos. Sin embargo, un día me llama y me dice, estoy angustiado. Bueno, ¿qué pensás? Me pinta agarrar un arma. El tipo tenía armas en la casa, era coleccionista. Fantasía de suicidio, porque había tenido un entredicho con esta mujer, se había sentido abandonado, solo, tirado como un resto caído. Entonces lo sostuve con la palabra
porque esto hay que hablar. Cualquiera de estas cosas, angustia, inhibición o síntoma, palabra. Porque la palabra es elaborativa, ya sea con un amigo o con un analista. Pasa que, bueno, con un analista tiene una mayor eficacia porque uno puede leer más cosas. Pero la angustia de este tipo de sentirse abandonado, solo, fue tan grande que pasó por encima de sus creencias. Bueno, entonces cuando yo consideré que estaba más o menos compensado y que le bajé los cambios, y entonces me comuniqué con el hijo. Le dije, bueno, mira, fíjate. Bueno, el hijo tomó sus recaudos, ¿no? Con respecto a las armas. Pero quiero decir, hay situaciones de angustia que sobrepasan tus valores, tus creencias, tus certidumbres, como le pasa a los adolescentes que se angustian mucho y se cortan la carne, porque ese corte chiquito, sangrante, que a los padres horroriza, ese corte metaforiza y reduce toda la nebulosa de la angustia, que es inagarrable. Por algo la angustia forma parte de lo real para Lacan. Es inagarrable, inabordable. No se sabe por dónde. Van a haber muchos adolescentes después de la pubertad que tienen cicatrices en las piernas o en los brazos, que por supuesto que los padres piensan en intentos de suicidio, pero en realidad son modos de conjurar la angustia muy eficaces. El chico deja de angustiarse cuando se corta. Roxy. Te preguntaba, vos hace un rato dijiste, el bien y el mal no están en la naturaleza. ¿Esto tiene que ver con esto que estás diciendo, con este intento de pronto o deseo de suicidio de esta persona con valores muy atravesados por esa ley, o con los adolescentes que buscan lastimarse? No me quedó muy claro cómo es esto del bien y el mal, cómo estaría funcionando, digamos. Bueno, a ver, en la naturaleza no existe el bien y el mal, es algo evidente. Es decir, ¿por qué es evidente? Porque no hay palabra en la naturaleza. El bien y el mal derivan del lenguaje, de alguien que pueda decir esto está bien o esto está mal. Pero las cosas que pasan en la física o en la química o en la cuántica son así. Causa-efecto, chau. Ahora, cuando hablamos, nosotros estamos en posición de categorizar, es decir, esto está bien o esto está mal. Fíjense el caso más tremendo de la teoría freudiana, un nene y una nena desnudos. El nene le dice, ahí te falta algo. Ahí te falta algo es una consideración, si se quiere, moral. ¿Cómo puede ser que a vos te falte algo ahí? ¿Te lo sacaron? ¿Te va a crecer? Debería estar ahí, debe ser. Y de ahí en más todo lo que se les ocurra. O sea, nosotros somos superyoicos, tenemos una idea en función del cuentito de qué cosas son correctas o incorrectas. A la física le importa 3 pepinos que el sol estalle en 1000 pedazos. Tampoco a los animales. Los animales se rigen por instintos automáticos y viven el aquí y ahora. El aquí y ahora riguroso. No tienen un cuento porque no hablan. No hay narrativa protectora. Sandra. Mario, no termino muy bien de entender este tema de que los adolescentes, como modo de aliviar esa angustia, se cortan y de verdad logran el alivio. No lo comprendo porque no comprendo si es un mecanismo particular de esos adolescentes que se cortan, porque hay otro montón que no se cortan. Y no sé cuál es la diferencia de tramitar esa angustia en un chico en un adolescente que se corta y en otro que no, que la tramita de otra forma, quiero decir. Porque el que la tramita de otra forma tiene otras herramientas. Por ejemplo, hay un premio Nobel inglés que no aceptó el premio Nobel, se llama Graham Greene. Graham Greene es un genio
Era un espía el tipo, un espía británico. Les recomiendo sus libros porque son extraordinarios, son todas novelas tipo thriller. Y un día le preguntaron, ¿por qué escribe usted? Para no volverme loco. O sea que también se puede sublimar. Por ejemplo, el caso de Sábato. Sábato era físico, doctor en física. Trabajaba con Bernardo Usay, pero escribía el tipo. Era un melancólico de aquellos, entonces quemaba lo que escribía. Por suerte tuvo una mujer, se llamaba Matilde, que le rescataba todo lo que podía. O sea, era un autosabotaje permanente, el tipo. Un día, de esos rescates, surgió una novela, la primera, que se llama El túnel. Muy buena novela. Y se decidió por la literatura. Y después escribió Sobre héroes y tumbas, que es la continuación, que es un librazo, ¿no? Bueno, Usay le quitó el saludo, porque dijo, usted es un imbécil. ¿Cómo va a dejar la física por la literatura? Sábato hizo eso porque su angustia le llevó a escribir, y gracias a su mujer, que tenía un par de patitos en línea, publicó. Pero el tipo quemó muchas cosas. Pero después, cuando la angustia lo volvió a ganar y no pudo escribir más, se dedicó a pintar. O sea, el tipo vivió sublimando la angustia y encontrando caminos. No tuvo necesidad ni de cortarse, ni de matarse, ni nada. De hecho, fue un longevo, murió como a los 95 años, ¿no? Pintando y haciéndose famoso con sus libros. O sea, hay muchas maneras. Los chicos tienen pocas herramientas, por eso hacen eso. Roxy, Te quería preguntar, en el discurso del psicoanálisis, ¿estaríamos más en el orden de que no hay bien y mal, sino de que las cosas son, de que lo que sucede, sucede, lo que le pasa al otro le pasa, más allá de cualquier moral, digamos? no. ¿Cómo es? Nosotros, a partir de que nos encontramos con el lenguaje, quedamos atrapados en el lenguaje. El hecho de que el discurso analítico sea el riguroso negativo del discurso del amo, no impide que siga existiendo el bien y el mal. Por ejemplo, en análisis vas a encontrar algo que se llama la ética. La ética del psicoanálisis es un bien. Sí, Por ejemplo, no me expresé bien la pregunta. Como sí, que lo que le pasa al otro, como que el juicio no hay juicio de valor, digamos, en lo que le pasa al sí, otro, si no es que bien, no lo haya, Roxy, no es que no lo haya, es que hay que plantearlo de otra manera. a ver, Si alguien está descaminado y viene y te lo cuenta, está claro que vos no le vas a decir, no haga eso, usted está loco, no le vas a decir eso. Pero lo que le vas a interpretar es un tiro por elevación para que le caiga una ficha respecto del bien y el mal. No podemos zafar nosotros de ese binario. Si acá viene una mujer, por ejemplo, y me consulta y me dice, hace 40 años que a mí me cagan a palos en mi casa. Por supuesto que para mí eso está mal. Pero no le puedo decir, ¿qué le pasa? ¿Usted es masoquista? No puedo decirle eso. Tengo que tirarle un mensaje que ella deduzca mentalmente, y esto se llama trabajo psíquico, que ella tiene que salirse de ese lugar de alguna manera. Y ojo que también en análisis hay mucha creatividad, porque pueden surgir de qué manera yo salgo de ahí. Pero el hecho de que yo no le dé órdenes no me saca del binario bien y mal. Nosotros ahí, tenemos un paciente, tenemos absolutamente claro, a grandes rasgos, qué es lo bueno y qué es lo malo de su vida, porque nos los está contando. Ahora, mi disociación instrumental entre mi ser persona y mi ser analista tiene que ser operativa. Por eso nosotros estamos en un cierto falso self, porque tenemos opinión, somos personas, tenemos opinión, tenemos posiciones tomadas, tenemos ideología, todo eso lo tenemos.
Ahora, el tema es qué decimos, cómo lo decimos, en qué momento lo decimos, cuánto decimos. Por eso este trípode, ¿no? Timing, tacto, dosificación. Perdón, me clarificó un montón esto que escuchaba y no terminaba de abrochar, que el discurso del psicoanálisis es el opuesto del discurso del amo. Me clarificó un montón eso. Sí, claro. Porque el discurso del amo es como lo que hablamos al principio. Es un alarde del deber ser. Es autoritario, directivo. Y el problema es que es operante. Nosotros somos muy sensibles al discurso del amo. ¿Por qué? Porque el niño que fuimos está aquí y ahora, presente. Y venimos de esos discursos ordenadores necesarios en un principio. Sandra. Lo que hace un psicólogo tiene más que ver con eso, ¿no es cierto? Con, de alguna manera, tener presente el discurso del amo, es vos debés hacer esto, tomando como ejemplo a lo mejor lo mismo que dijiste vos, viene una mujer que hace 40 años la cagan a palos. Bueno, el psicoanalista deberá ver cómo, sin que ella se sienta juzgada, aplica esto, ¿no? El timing, el tacto, la dosificación, cómo le hace ver. Y el psicólogo conductista, conductual, tiene más que ver con tenés que hacer esto, tenés que irte, o es un hijo de puta, porque, y punto. Claro, por ejemplo, vos tenés que ver de dónde viene cada uno. El psicólogo viene del discurso universitario, viene de la enseñanza, entonces cree que tiene que enseñar. Pasa que hay un matema de Lacan, que es S2/S1, que significa, debajo del discurso universitario está el discurso del amo. Cualquiera lo puede recordar de haber pasado por la escuela y el colegio, o la facultad, sobre todo el colegio, que en donde está la autoridad exagerada, y eso es porque un adolescente no sabe leer. Yo, por ejemplo, tuve docentes muy, muy estrictos, muy rigurosos y por momentos autoritarios. Eran genios, eran eminencias. Nosotros teníamos mucho miedo. A mí me costó muchos años darme cuenta que el miedo lo tenían ellos. Y por eso actuaban así. Porque tienen el saber y el poder. Y además, a veces se les juega el polo fantasmático y lo que sienten por vos se refleja en la nota. A veces tuvimos profesores muy copados que además tenían sentido del humor. Por ejemplo, nosotros tuvimos 6 años de latín, porque en el Buenos Aires son 6 años de secundaria. Bueno, yo sufrí el latín, pero ahora agradezco haber estudiado latín. Yo tenía un compañero que era amigo mío, que hoy es un eminente oncólogo, y en la librería del colegio que estaba en la esquina, te vendían los libritos de los discursos de los romanos, de Cicerón, de Séneca, todos en latín. Era un librito chiquitito, finito. Pero si vos querías te vendían otro un poco más gordito, donde además estaban las traducciones en español. Por supuesto estaban prohibidos en el colegio. Bueno, este chico se lo había comprado. Entonces en un examen traducir latín es un garrón, no sabes qué. Yo le preguntaba a los profesores, ¿cómo hacían los niños en Roma para aprender a hablar en un año como acá? Y nosotros estamos 6 años y no podemos hablar latín. Pura gramática y sintaxis. Entonces este tipo, el profesor, un alemán que lo queríamos mucho, daba las notas, ¿no? Decía fulano tanto, fulano tanto. Y a este chico le dijo, fulano tiene 11. Había traducido de más, con el librito bilingüe. También había profesores que te ponían 70 de nota y quedaba en los registros, porque eso era palabra sagrada. Pero en general, nosotros teníamos mucho miedo y había que ver qué miedo tenían ellos, ¿no? No era como ahora, que vos te encontrás con un grupo de adolescentes que te da vuelta,
te quema el pelo, te pone un forro en la espalda y cosas por el estilo. Allá había disciplina de la que se te ocurra, muy riguroso. Es más, yo después, cuando cada tanto nosotros volvemos al colegio para los aniversarios, y hoy no tiene nada que ver, es otra historia. Sí, Marga. Me parecía interesante eso que decís del miedo de ellos, que lo volviste a decir varias veces. El miedo de estos profesores por... Y por ese grupo de adolescentes que te miran y vos no sabés qué están pensando. Hoy en día, por ejemplo, es peor porque hay chicos que se rebelan feo contra los docentes, inclusive vienen los padres y les pegan a los docentes. Esto nunca existió. Es un invento de la posmodernidad y de la falta de ley. Lamentablemente yo creo que acá hubo un quiebre en la ley en donde una actividad aberrante que existió fue interrumpida por un crimen y después eliminaron esa actividad aberrante y no pusieron nada en cambio. Y eso fue la colimba. La colimba es una experiencia muy jodida, yo no la hice, porque ahí hay autoritarismo del bueno, del malo. El caso es que tan extremo fue que todos los años se moría un tipo, hasta que murió Carrasco. Y el turco, ¿qué hizo? Eliminó la colimba, pero no puso otra cosa en su lugar. La colimba ordenaba, dentro de toda su aberración, te daba, hay tipos que iban analfabetos a la colimba, te enseñaban oficios, te enseñaban un año de ley. Bueno, ahí hubo un quiebre generacional en Argentina. Yo me alegré mucho porque yo tenía un pibe, un hijo, y yo decía, ¿qué hago cuando este pibe vaya a la colimba? Que todos los años muere uno. Por supuesto que me alegré cuando la eliminaron, pero con los años digo, no, acá hubo que poner otra cosa, un servicio civil, si querés, pero acá faltó ley del Estado. La narrativa en la que nosotros vivimos, medio que nos impide estar en el aquí y ahora, porque es una burbuja que tiene dos espacios. Uno es el espacio del pasado. Ahí tenemos una versión de lo que vivimos que siempre es cambiante, porque como dijo Freud, todo recuerdo es encubridor, y además todos los agujeros los llenamos con fantasía, y hay cosas que nosotros confundimos entre lo que fue fáctico y lo que soñamos o lo que nos contaron y cosas por el estilo. Además, siempre vivimos resignificando para atrás. Vivimos lo que diría Lacan en una cadena significante. Cada vez que nosotros llegamos a la última palabra de la cadena, que es como decir al último momento de la vida, ahora, aquí, ahora, ustedes saben que hay dos movimientos, uno proyectivo, que se llama anticipación lógica, y otro regresivo, que se llama resignificación retroactiva. En ese movimiento proyectivo, nosotros nunca sabemos lo que va a pasar, ni siquiera dentro de un minuto, pero eso no nos inquieta porque pisamos algo bastante firme que se llama automatón. Es decir, lo desconocido pero previsible. Ya saben que de vez en cuando nos encontramos con una tiqué, que es lo desconocido imprevisible, que también podríamos llamar irrupción de lo real. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene una imposibilidad de abarcación bastante consistente, nos puede sorprender mucho. Lacan considera la cadena significante como una costura. ¿Vieron las máquinas de coser que tienen doble hilo? Tienen una bobina que cose por arriba y otra que cose por abajo, que creo que se llama lanzadera, la de abajo, el aparatito que contiene la bobina del hilo. Bueno, nosotros vivimos así, cosiendo, y cada puntada, dice Lacan, se llama punto de capitón, tal vez ya lo hemos mencionado, o punto de colchonero, porque con cada punto queda tensado todo lo anterior.
tensado quiere decir cobra sentido. Yo les he mencionado una frase que está en varios libros, que alguien la inventó para mostrar esto, que es una secuencia de palabras y uno nunca sabe de qué estamos hablando hasta la última palabra. Y esa secuencia empieza con un. Un es un artículo indefinido, masculino singular. Un puede ser cualquier cosa. Un planeta, un botón. Después dice un hombre. Ya sabemos que no es un planeta o un botón, es un hombre. O sea que queda abrochado un y hombre. Después le agregamos otra palabra más y dice un hombre bien. Entonces todos pensamos, ¿qué es un hombre bien? ¿Qué es un hombre bien para ustedes? Una buena persona. Puede ¿Faltan ser un nombres? hombre bien educado. Significa que tiene valores, ¿no? Un hombre bien. Después dice bien parecido, que es lo que dijeron ustedes, o sea que ya no, los valores pasan por lo estético. Y después dice bien parecido al mono. O sea que lo estético se fue al carajo con la última palabra, ¿no? Bueno, son los distintos puntos de capitón. Ya saben lo que es un capitón. El capitoné es un tapizado con botones que se tensan con el último. Y después cuando dice al mono, eso se llama punto de basta, o sea, ahí terminó la frase. Bueno, nosotros vivimos un aquí y ahora relativo porque estamos muy invadidos por dos burbujas, todo el pasado y todo el futuro. Las dos cosas son imaginarias, o sea, yo tengo aquí y ahora, aunque no lo tenga en la conciencia, pero está en el preconsciente, todo lo que viví, todos mis recuerdos, en fin, la narrativa de todo eso. Y el pasado suele retenernos, es decir, ya sea porque tenemos cosas de las cuales arrepentirnos o de las cuales jactarnos, o lo que sea. Buenos, malos recuerdos. Pero después está el futuro, que también tenemos un imaginario del futuro, porque si no nos caeríamos. Entonces yo tengo que estar más o menos seguro que las cosas van a seguir más o menos como ahora, y pese a lo que estamos viviendo en términos de pandemia. O sea, hay una incertidumbre sobre lo que vendrá, no sabemos cuánto tiempo. Dicen que tenemos un año para la vacuna, ¿eh? Después están los que dicen que finalmente nos contagiaremos todos, en mayor o menor medida. Por ejemplo, la gripe, que originariamente se llamó influenza, mató millones de personas. Y hoy es un virus que, bueno, nos hemos acostumbrado, hay anticuerpos, la pasamos. En fin, no sabemos. Pero estas dos burbujas, el pasado y el futuro, nos están evitando el aquí y ahora. Eso también nos diferencia de los animales, porque ellos, como no hablan, viven aquí y ahora. No tienen ese problema. Vamos a decir que el estrés de un animal en estado salvaje puede ser cuando lo están persiguiendo para comerlo o cuando lo ponen en cautiverio. Bueno, nosotros vivimos acuciados por estas dos cosas, ¿no? El pasado y el futuro. Y el presente medio como que se nos escapa. Depende de nuestra mirada o nuestro punto de vista que nosotros vivamos más o menos tranquilos. ¿Qué es una mirada para nosotros, para el psicoanálisis? Es una concepción del mundo. Es decir, ¿qué prevalece en nosotros? ¿El miedo? ¿La tristeza? ¿El entusiasmo? ¿La paranoia? Hay de todo. Cuando Lacan dice, el sujeto entra con un mito y sale con un cuento, nos está diciendo, descongelamos el mito y armamos un cuento más operativo para nosotros. Y en este caso operativo tiene que ver con la reducción del sufrimiento. Pues nosotros como neuróticos somos seres sufrientes. En principio porque tenemos esta paradoja, la falta la sentimos, pero motoriza el deseo. El psicoanálisis, como se basa en el discurso, en el análisis del discurso, tiene esta enorme ventaja de resignificar. Es como si dijéramos, bueno, hay un disco duro ahí que está escrito
Sí, pero hay partes que se pueden reescribir. O sea, yo puedo cambiar de punto de vista y con eso cambian los afectos. Y los afectos son muy importantes porque lo que nosotros sentimos es bastante determinante. No es lo mismo, qué sé yo, estar triste que estar eufórico, estar deprimido que estar entusiasmado. Digamos que a nivel más primario, esto tiene que ver con la química del cerebro, pero como no estamos estudiando neurología, esto tiene que ver con las palabras. Por eso cuando Freud estudió el caso Schreber, presidente Schreber, era un psicótico, paranoico, abogado, que se brotó cuando lo nombraron presidente de la Corte Suprema, cuyo delirio era, bueno, soy la mujer de Dios, estamos unidos por nervios donde circulan palabras, hizo que Freud dijera, este tipo tiene una teoría muy disparatada, pero se parece bastante a la mía, porque yo que soy neurólogo, estoy trabajando con palabras, yo me olvidé de las neuronas, pero las neuronas existen. Entonces, este tránsito de las palabras por los nervios tiene consistencia. Y eso es el psicoanálisis. Es el hecho de que la palabra hace 4 cosas. Enferma, cura, mata y resucita. Es primordial para nosotros que sepamos leer el discurso del otro. Sandra. Mario, como nombraste recién, no es lo mismo estar deprimido que eufórico, esto, lo otro. Te pregunto, en psicoanálisis, por medio de la palabra, hay desórdenes, por ejemplo, hay desórdenes químicos en el cerebro que producen depresión. ¿Cómo hace un analista como vos para darse cuenta si la depresión de un paciente tiene que ver con algo puramente psicológico o si tiene un desequilibrio químico que le provoca, por ejemplo, esa depresión? No es O, es I, que es lo que dice la dialéctica. O sea, nosotros tenemos un sistema nervioso que nos permite hablar. Eso está en el hemisferio izquierdo del cerebro, la lógica y el lenguaje. Ahora, hay una coexistencia entre la parte física y la parte cultural, vamos a decir. Cultural en el sentido del ser hablante, porque las producciones químicas del cerebro en el humano, salvo que tengan causas orgánicas, como podría ser una enfermedad, una disfunción radical, un tumor, qué sé yo, tantas cosas, están abrochadas al lenguaje. Todos tus gustos, tus pensamientos, tus sentimientos, tus deseos, tienen una preexistencia lingüística. O sea, el fondo del fondo del fondo es el lenguaje. Vos nacés como cuerpo orgánico organizado, ¿verdad? Con una energía que se llama energía vital. Si a vos te hacen entrar en la cultura a través del lenguaje, ese discurso, esos discursos van a modificar tu cuerpo. Y si queréis vamos a poner ejemplos muy concretos y sencillos. Vamos a suponer que vos acabás de hacer algo que te produce euforia. No sé, diste un examen, ponele. Estás copada, contenta, festejás, no sabés la nota todavía, pero... Y cuando te dan el examen, te dice, Sandra, tienes 0. ¿Qué te pasa a vos? ¿Se te cortó la serotonina? Y sí, pero ¿por qué? Por una palabra. O todo lo contrario. Uno puede pasar de la desesperación a la felicidad cuando lee el resultado de un análisis clínico. Nosotros somos muy fantasiosos, entonces como lo que no sabemos lo llenamos con cosas. Cada vez que tenemos algún cambio en el cuerpo y vamos a hacernos unos estudios, estamos aterrados, hasta que te dicen, mira, no tenés nada. Entonces el mundo se pinta de colores. Yo he visto casos, por ejemplo, de gente que tenía ya sus tragedias familiares, por ejemplo, pero a partir de un análisis de laboratorio, se olvidaron de todas las tragedias familiares. Porque, bueno, hubo una palabra que dijo, te salvaste, vamos a decir. Y así con todo. Pongamos el caso del amor.
Es un tema crítico porque no se olviden que en el amor rige la demanda. Y la demanda no hay con qué llenarla. El amor es una entidad intangible que se sostiene con gestos y palabras. Todo eso miente, puede mentir. ¿Qué es el problema? No es lo mismo eso que 500 gramos de proteína. O sea, vos estás copada con alguien, feliz de la vida, hablas con tus amigas, mirá qué bien que me va con fulano, estamos enamoradísimos. Y lo ves salir de un telo con una mina. ¿Y qué te pasa? Toda tu química cerebral se da vuelta y vos te querés matar o los querés matar a estos dos. Somos muy sensibles a eso, a lo que percibimos y a lo que dicen las palabras y los gestos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en una pareja, uno tiene un feeling de que la cosa no va y el otro te dice, pero si está todo bien, y yo te quiero a vos? Y algo te dice que no. Por eso muchas veces vas a encontrar esta frase, aunque es una frase equívoca, ¿no? Guíate por tus instintos. Bueno, nosotros no tenemos instintos, tenemos feeling. Yo no sé si les conté una experiencia mía en arquitectura, de cuando yo laburaba en la época de Alfonsín, había un tema con el ajuste de los sueldos, porque había índices para ajustar. Capitalismo de por medio, la contradicción principal, patrón-empleado. Patrón quiere pagar menos, el empleado quiere ganar más. Bueno, yo estaba a cargo de proyectos, entonces un día pedí una reunión y dije, bueno, me parece que me están pagando medio como poco. Y bueno, ahí me boludearon un poco, y entonces yo estaba firme, entonces uno de los socios dijo, bueno, mira, te vamos a aumentar el 15%. Ah, bueno, está bien, por ahora está bien. Y ya se terminaba la reunión, pero el otro socio dijo, ah, pero coincide con el ajuste de este mes. Así que todo sigue igual. Todos van a recibir el 15%. Yo sentí que me estaban jodiendo, ¿no? Entonces, como, bueno, como buen saboteador compulsivo, yo le dije, bueno, entonces yo voy a laburar por lo que me pagan. En realidad, yo ya quería irme de ahí. No pasó nada. Pasó el tiempo, pero un día yo llego ahí, a las 9, y sentí que me iban a echar. No me pregunten qué, no había ningún signo, nada, 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 todo igual. Los mismos saludos, los mismos chistes, el mismo café. A las 10 me llaman. Vamos a prescindir de su servicio, me dijeron. Y yo, chocho de la vida, porque ya no aguantaba más, pero quiero decir, hubo ahí una percepción que en ese momento yo no tenía nada que ver con lo que hago ahora y dije, bueno, esto es extrasensorial. Y después supe que había comunicación de inconsciente a inconsciente. Esto que yo olfateé en el aire era así. Hay un montón de signos que están ahí, solo los capta el inconsciente. Y después derivan en algo consciente. Por ejemplo, yo dije, hoy me echan, pero no tenía ninguna prueba, hasta que lo comprobé un rato después. Esa fue mi última aventura como relación de dependencia, entonces empecé a construir casas con una constructora que inventé yo. Roxy. Te quería preguntar, la única manera de chequear, digamos, esa intuición, que a veces, ese tipo de intuiciones que a veces tenemos, es en la mirada retrospectiva, es en la lectura que después de la cosa, digamos, porque digo, como que los neuróticos de pronto tenemos esta cosa medio paranoide de que interpretamos, o, ¿no? Esto que vos decías de los celos o cuestiones así, o sea, la única manera es la relectura después de la cosa. Sí, pero digamos, yo no tenía en ese momento la herramienta teórica, si querés, de este tipo de comunicación que no es la de todos los días. Además, esto tiene mucho que ver con, por ejemplo, las vocaciones. Yo tenía un paciente que era socio de una empresa, eran 4 socios, pero él era el único que laburaba, los otros jugaban al golf. Y un día le pregunté, ¿cuál es tu porcentaje? No sé, me dijo. Y se quejaba de lo que le pagaban. Era socio. Estaba como en una especie de limbo este tipo, no entendía qué pasaba.
Entonces yo le pregunté por los otros socios. Me dijo, bueno, los otros 3 que son amigos, mirá qué amigos, eran amigos, pero el que comandaba era un empresario que tenía un tipo de intuiciones específicas, ¿no? Entonces, él me decía, bueno, fulano, que se la pasa jugando al golf, hace unos negocios extraordinarios. No mueve un dedo y se llena de plata con esta empresa y con otras más. Y me dijo una cosa muy interesante. Me dijo, la ve en el aire. La ve en el aire. O sea, hay algo que sucede o que se entera el tipo y ¡pum! Se le plantea un negocio, como pasa en todo el mundo. Como está pasando acá, que hay mucha gente que llena de millones de dólares porque la ven. Nosotros que estamos en otro palo, no lo vemos, ni se nos ocurre, no pasa por la cabeza. Esto tiene que ver con la crianza, con la formación y con las tendencias que uno tiene. Ustedes saben que hay 2 categorías, una se llama temperamento y otra se llama carácter. El carácter se forja, pero el temperamento es una especie de potencial que uno trae. Es como, ¿vieron esos chicos que antes de hablar dibujan de maravilla y a otro no le sale nada? Bueno, ese es un potencial que se desarrolla cuando a un chico le das un lápiz y un papel. Bueno, todos tenemos esto. Hay tipos que, por ejemplo, en economía son genios, pero como dijo este paciente, la ven en el aire y a nosotros se nos escapa porque no estamos preparados para eso. Estamos preparados para otras cosas. Yo la veo en el aire en análisis. Entonces, puedo hacer lectura, puedo penetrar el discurso, puedo darme cuenta de millones de cosas, pero esa es una de mis habilidades, pero nunca lo financiero. Entonces, yo para lo financiero delego en alguien que sepa y en el cual tenga confianza. Cada uno tiene su beta, que serían las aptitudes. Laura. Sí, vos diste una serie de ejemplos que yo lo hilé, lo uní con algo. Hablabas de cuando das un examen, cuando ves a tu amor que sale de un telo. Entonces yo pensaba, es como la energía, la libido que vos pones en algo, en el examen, en tu amor, en la cosa que se pincha. Esa energía, yo veo que cuando ya fue el examen, ya fue la pareja, ya fue el emprendimiento, esa energía te vuelve como si fuera el duelo, y eso es lo que te causa, no sé si lo estoy interpretando bien, ¿no? Eso es lo que te causa como, como esa sobrecarga, que vos decís, me pesa algo. ¿Puede ser esa libido que te vuelve? Toda esa energía que te vuelve de golpe, que vos decís, no sé dónde canalizarla, pero sin decir, no sé dónde canalizarla, vos decís, me siento ahogada, o porque ya no tenés el tiempo con el que tenías que estudiar y ya te recibiste, y ahí también lo hilamos con lo de la IASCA, que era ese vacío que te queda una vez que te recibiste, la de la moratoria, todo eso, como que esa libido te vuelve y no sabes dónde meterla. ¿Puede ser algo así que relacioné? Me parece que vos estás hablando del trabajo de duelo. Hay un texto de Freud que se llama Duelo y Melancolía. Porque vos tenés 2 alternativas, ahora no dependen de vos. Una es hacer un duelo y otra es melancolizarte. Cuando vos te melancolizás, no perdiste el objeto, lo tenés con vos como si fuera que lo perdiste anoche. O sea, tenés una llaga abierta, sangrante. El duelo es un trabajo que lleva tiempo, que tiene etapas concretas, que duele, no puede no doler, pero después no tenés una herida, tenés una cicatriz y das vuelta a la página. Pongamos el caso de una pérdida, no sé, de alguien que se murió o un amor que se perdió. Vos no te quedás en el tiempo cero de la pérdida. Si no sos melancólica, haces un trabajo de duelo. Y si sos melancólica, bueno, tenés el análisis. El análisis te lleva a hacer un trabajo de duelo que tiene etapas, la última de las cuales se llama aceptación. Esa es la cicatriz. O sea, tenés una marca, pero ya no te duele. Lo que tienen los duelos
es una paradoja, y es que el dolor vence al dolor. Si vos no te dejás doler, después no te va a dejar de doler. Es decir, a veces uno está desesperado, ¿no? Duele, 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 y vos decís, me tomo una pastilla para que se me pase esto. Sí, vos te puedes tomar una pastilla, pero uno no entiende la paradoja del dolor. La paradoja del dolor es, si duele, duelás. También por ejemplo, en las depresiones se habla de túnel negro, visión en túnel negro, no ves la salida. Y bueno, parte del trabajo es no ver la salida. Tal vez tu raciocinio te diga, bueno, algún día voy a salir de acá, pero de momento no lo ves. Entonces hay que transitarlo con sus etapas, que son sucesivas, secuenciales y algunas dolorosas. También tenés algunas variantes como son las huidas, del tipo un clavo saca otro clavo. Pero bueno, no siempre está, y además tal vez pueda ser engañoso. Yo, por ejemplo, tenía un paciente, estaba casado y tenía un amante. Pero esta amante era, más vale, un divertimento sexual. De pronto rompió con la amante, no me acuerdo por qué. De pronto la mujer, la esposa se le muere. Bueno, el tipo entra en una depresión extraordinaria y como tabla de salvataje vuelve al amante, pero no vuelve como antes. La toma como un sustituto y por primera vez en su historia del amor con ella, le dice te amo y tiene unos encuentros sexuales extraordinarios, amorosos. Pero él no se da cuenta que estaba haciendo una sustitución mecánica. O sea que es un como si del dar vuelta a la página. Bueno, cuando se terminó toda esa euforia, él volvió al duelo y se tuvo que comer el duelo, que lleva tiempo, porque es un trabajo de duelo, dice Freud. Trabajo de duelo. Y tiene que doler. Vos no podés eliminar eso, porque es contraproducente. Lo tenés que sentir y aguantártelo. Y en todo caso, la única variante que vos podés hacer, que es operativa, vos sabés que Pillon plantea 3 puntos: pensar, sentir, hacer. Bueno, cuando vos pensás y sentís con dolor, en parte te salva el hacer, porque la mente no tiene demasiada capacidad de abarcar muchas cosas. Entonces, el hacer, una actividad, por ejemplo, te saca un poco de ese pensamiento rumiante y doloroso que tiene muchos costados inútiles, ¿no? Porque vos pensás y armás frases y decís que si hubiera hecho esto y si hubiera hecho lo otro, todo contrafáctico, ¿no? Pero el hacer es algo que no te impide hacer el trabajo de duelo y te alivia la movida. Sobre todo un hacer creativo, ¿no? Tal vez suena medio conductista esto, pero bueno, funciona. Lo mismo que funciona, y que también es conductista, pero funciona, la regulación respiratoria, en la angustia, en las ansiedades. Si vos sabés respirar, que hay una manera de respirar, eso te calma la angustia como si fuera un clonazepam. Lo que pasa es que no todo el mundo lo sabe hacer, ni tiene la paciencia de hacerlo como se debe. El caso es este. Nosotros, dice Lacan, hablamos en pentagrama, y cada palabra es un expediente que tiene muchas líneas para abajo. La sensación que tenemos es que nosotros hablamos en una sola línea. Sucede que cada vez que nosotros hablamos en una línea, esto se llama metonimia, una palabra para otra. Pero de vez en cuando hacemos un salto en las líneas del pentagrama porque tenemos un fallido, por ejemplo. El fallido rompe la metonimia e introduce una metáfora, una palabra por otra. Bueno, ¿qué hace un analista? Se agarra de eso. Y seguimos metonímicamente en ese salto, en la nueva línea, y así sucesivamente. Hasta que hay otro salto, por ejemplo, un olvido. Esos puntos de metáfora se llaman caídas del discurso. Bueno, en cada caída, que es una pérdida, dialécticamente tenemos una ganancia fálica si es que lo interpretamos. Es decir, si yo digo un fallido y no me hago cargo y sigo hablando, me disculpo y sigo hablando, no hay ganancia.
Si estoy en análisis, no me van a dejar pasar eso. El analista me va a decir, a ver, ¿qué dijo? Y de ahí seguimos un hilo. Cada caída del discurso, que es una pérdida, produce una ganancia que es fálica si hay una interpretación en el medio. Porque vos podés no escuchar la interpretación, pasa sin pena ni gloria. Pero bueno, vas a análisis para escuchar. Es cierto que está la resistencia, pero bueno, vos no te podés evadir de lo que dice el analista. Esa es la riqueza del discurso, que parece una línea, pero son muchas líneas. Esto también lo trabajó Roman Jacobson, que fue otro lingüista, en donde cada palabra que decimos detona un montón de palabras asociadas, de las que no nos damos cuenta. Entonces, a veces sí, decimos algo, detona y hacemos una caída del discurso, entonces ahí el analista dice algo, o uno mismo se da cuenta y dice algo. Quiero decir, esto no es lineal, porque cuando uno va a análisis, lleva una metáfora. ¿Y cuál es esa metáfora? El síntoma. El síntoma es una metáfora. A mí me pasa esto, sufro de esto. Miren lo que me pasó. Una metáfora. Pasa que no tenemos capacidad de leerla ni de atribuirle al síntoma la sabiduría que tiene. Bueno, para eso está el analista. Para tomar esa metáfora, devolvernos otra, que es la interpretación. Por eso la interpretación es rara. Y por eso el que no entiende nada de psicoanálisis, ni leyó, ni sabe nada, ve una sesión de análisis y no entiende un pepino. ¿Y qué puede decir? Estos tipos están locos. Uno dice una cosa y el otro no contesta o le contesta para el otro lado. Pero sí tenemos un ejemplo cotidiano que es el chiste. El chiste es una metonimia tonta que remata en una metáfora. Entonces nos reímos. Bueno, la interpretación tiene la misma estructura que el chiste. Tiene que sorprender. Ese punto de basta dentro de los capitones tiene que pegarte en algún lado para que eso tenga efecto. Porque acá lo que buscamos es un efecto. Ninguna verdad buscamos acá, buscamos un efecto. Es decir, algo que te conmueva y que viene de lo que dijiste vos, no un invento del analista. Bueno, gente, lo mío hasta acá por hoy. Les mando besos a todas y nos Gracias, vemos Mario. el martes. Gracias, Mario. Gracias, adiós. A ustedes, chao.